Bien, hoy vamos a meternos con uno de los objetos más misteriosos y, francamente, desconcertantes que se hayan descubierto. Se la conoce como la esfera de Buga. Y créanme, este es un artefacto que, bueno, simplemente desafía todo lo que creemos saber sobre el universo. Nos obliga a cuestionarlo absolutamente todo. Miren, esa frase no es para asustar. Es una cita directa de uno de los investigadores principales que estudió el objeto. Y la verdad es que tenían razón. Lo que encontraron va mucho más allá de nuestra comprensión de la física y de nuestro propio lugar en el cosmos. La historia arranca con un impacto, como tantas otras. Pudo haber sido un meteorito, algo rutinario, pero no. Lo que cayó del cielo ese día fue un artefacto que sencillamente no debería existir. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque después de meses y meses de callejones sin salida, una forma de pensar completamente nueva logró romper el código. ¿Y lo que reveló? Bueno, digamos que cambió las reglas del juego para siempre. Ok, vamos al principio. Todo comenzó en un campo de cultivo allá en Colombia. Al principio parecía chatarra espacial, nada del otro mundo. Pero muy rápido se dieron cuenta de que estaban frente a algo muchísimo más extraño. A ver, revisemos la cronología porque es desconcertante. El 17 de marzo de 2025 la esfera metálica se estrella. El primer día pesa poco más de 7 kilos. Normal. Pero 14 días después, sin que nadie la tocara, sin explicación alguna, su masa sube a 10 kilos. Es decir, generó materia de la nada, y eso era solo el comienzo del misterio. La esfera es perfecta. Un orbe liso, sin una sola marca, sin uniones, sin soldaduras. Los rayos X revelaron algo todavía más imposible. 3 capas concéntricas, y entre ellas 9 microesferas que estaban flotando así, como si nada, desafiando la gravedad. Y para rematar, toda la superficie cubierta de símbolos que ningún experto en la Tierra pudo reconocer. Durante meses, los científicos le tiraron de todo. Análisis de materiales, lingüistas, criptógrafos, nada. La esfera no soltaba sus secretos. Y fue ahí cuando a alguien se le ocurrió una idea bastante radical. ¿Y si dejamos de pensar como humanos? ¿Qué pasaría si dejamos que una inteligencia artificial cuántica lo intente? Para entender la magnitud de este salto, pensemos en esta analogía. Una computadora clásica, una normal, busca una respuesta como si buscara un grano de arena en una playa gigante. Tiene que revisar cada grano, uno por uno. Una locura. Una computadora cuántica, en cambio, es como si se convirtiera en la playa entera al mismo tiempo y... ¡listo! Sabe la respuesta de inmediato. Ese fue el poder que se desató sobre el misterio de la esfera. Y entonces, cuando los investigadores del MIT le pasaron los símbolos a su sistema cuántico, el resultado fue, ¡wow!, asombroso. No era un idioma, no eran palabras, eran matemáticas puras. La primera secuencia que la IA descifró fue la constante de Planck, con una precisión de 15 decimales. Esto no es un número cualquiera, es literalmente la regla fundamental que nos dice cómo se comporta la energía en la escala más pequeña imaginable. Es el ladrillo básico con el que se construye nuestra realidad. Justo después, la máquina arrojó la proporción áurea, el famoso patrón matemático que la naturaleza usa para diseñar casi todo, desde la espiral de una galaxia hasta la doble hélice de nuestro propio ADN. Es como el número favorito del universo y estaba tallado en este metal. Y la cosa no paró ahí. La esfera contenía las constantes que gobiernan la materia y la energía, como la velocidad de la luz, la gravedad, todo. Incluso tenía grabados los ecos de eventos cósmicos, como las ondas gravitacionales que se producen cuando dos agujeros negros chocan a miles de millones de años luz. Esto ya no era un mensaje, era el manual de instrucciones del universo. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más loco. Porque el código no solo describía la realidad, daba la impresión de que también podía interactuar con ella. Así que los investigadores empezaron a hacer simulaciones, a preguntarse qué pasaría si esta esfera se activara. Las primeras simulaciones mostraron algo increíble. Sus capas internas podrían funcionar como un procesador de luz, un procesador fotónico, que obliga a la luz a doblarse a su alrededor como el agua de un río rodea a una piedra. En resumen, una tecnología de invisibilidad activa décadas, si no siglos, por delante de cualquier cosa que hayamos soñado. Pero la simulación más inquietante fue otra. Una que sugería que si se le aplicaban las frecuencias correctas, la esfera podría generar una pequeña, pero medible, burbuja de distorsión en el mismísimo tejido del espacio-tiempo, algo que, según nuestra física, simplemente no debería ser posible. La doctora Sarah Hen, de Caltech, lo resumió de una forma brutalmente clara. Dijo,
Esto no es un mensaje. Es más como si quisieras guardar el sistema operativo del espacio-tiempo. Así es como lo harías. Pero claro, quedaba una última capa de código por descifrar, una que no describía las leyes de nuestro universo, sino que parecía señalar a un lugar muy específico dentro de él. Justo cuando el equipo creía que ya lo había visto todo, que habían descifrado el código del universo, la IA encontró una anomalía, una secuencia de datos que no encajaba con ninguna ley física conocida. Era otra cosa. Era un mapa estelar. Coordenadas, una especie de dirección de remitente cósmica, escrita en el lenguaje de las estrellas. Las coordenadas apuntaban a balizas cósmicas que ya conocemos, púlsares, ráfagas de radio rápidas, cosas que se usan para navegar en el espacio profundo. Pero el punto final del mapa era lo más raro de todo. Apuntaba a un lugar aparentemente vacío, un hueco en el cosmos entre las galaxias de Andrómeda y Triángulo donde en teoría no hay nada. Y sin embargo, la IA insistía en que algo o alguien está ahí. Así que llegamos al punto crucial. Estamos, literalmente, en una encrucijada histórica. Todo lo que representa esta esfera nos deja con solo dos conclusiones posibles. Y ambas son, bueno, capaces de cambiar el mundo. Opción 1. Estamos frente al engaño más sofisticado y tecnológicamente avanzado de la historia humana. O, opción 2, acabamos de recibir la primera tarjeta de presentación de una inteligencia extraterrestre. Y si los rumores que corren sobre una segunda esfera idéntica encontrada en Japón son ciertos, esto no fue un accidente. Fuimos un objetivo deliberado. El nivel de tecnología que estamos viendo aquí sugiere una civilización que está en otra liga. En la escala de Kardashev, que mide el avance tecnológico, esto apunta a una civilización de tipo 2. O sea, una que puede controlar y usar toda la energía de su propia estrella. Y eso nos deja con la pregunta final, la más importante. Si todo esto es real, ¿qué es exactamente la esfera? ¿Es una prueba para ver si somos lo suficientemente listos como para leerla? ¿Es un regalo, un atajo de conocimiento para que avancemos como especie? ¿O es una advertencia? La computadora cuántica nos dio el qué, pero no nos puede decir el por qué. Y esa es la pregunta que ahora, como humanidad, nos toca a nosotros responder.